La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos. La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos. Buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Estamos muy contentos que nos están acompañando esta tarde. ¿Veniste solito, Eddie? Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, no está bueno, pero qué bueno que estás con nosotros. Vamos a iniciar nuestro servicio de adoración con palabra de oración. Padre, gracias, Señor, por darnos este día tan hermoso, por darnos esta tarde también tan hermosa, Señor. Te agradecemos que la nieve ya también dejó de caer y que las carreteras ya están accesibles. Gracias, Padre, por tu misericordia. Te agradezco, Señor, la presencia de cada uno de los hermanos y te suplico, Señor, que tú continúes manifestándose en aquellos que nos dan de acompañar y que vienen en camino, que los traigas con bien, tráelos a salvo, Señor. En el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor, nuestro oro. Amén. Bueno, hermanos, puestos de pie, vamos a repetir la bendición inicial. Ahí la tiene usted en su boletín. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Dice así la palabra del Señor. Si le puedes bajar tantito a mi amplificador, por favor. Dice así, todos juntos. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Primer libro de Crónicas 29:11. Así es, muy bien. Y es ahora a repetir el verso del mes que se encuentra en Salmo 103, versículos 1 y 2. Y también lo va a tener usted aquí en la pantalla en breve. Salmo 103, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Aquí, perdón, está mal el versículo. Ustedes tienen mal en su boletín. Léanlo en la pantalla, por favor. Todos juntos. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103, 1 y 2. Así es, hermano. Recuerde, escriba ese salmo, téngalo presente durante la semana, durante el mes, de hecho, y practíquelo, medítelo y pónganlo en práctica en su vida. Y bueno, con esa actitud también vamos a tener la lectura bíblica en Salmos 27, versículos del 6 al 14. Y en esta ocasión la vamos a hacer de una manera alternada. Yo voy a iniciar con el versículo 6. Ustedes van a leer el 7 y así nos vamos a ir hasta el versículo 14, donde la vamos a leer todos juntos. ¿Les quedó claro? También lo van a tener en su pantalla. Alan les va a ir ayudando por si no lo tienen en su boletín. Dice así la palabra del Señor.
Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón y espera a Jehová. Ah, hermoso versículo. Ahora recuerde la lectura bíblica, el versículo 12. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran. Versículo 13. Hubiera yo desmayado, quiere decir que debemos continuar firmes en el Señor. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Qué quiere decir? Dice el salmista que él está seguro que va a ver la justicia de Dios aun cuando estemos en vida. Eso es hermoso. Bueno, hermanos, pueden tomar asiento. Y es maravilloso, ¿no es así? Espero que usted haya meditado en la letra de este himno, especialmente en el coro. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Piense usted por un momento en que Dios le ama tanto que entre millones de seres humanos, Dios lo escogió a usted para llamarlo a la salvación. Fíjese bien, entre millones de seres humanos, Dios le escogió a usted para llamarle a la salvación. Qué tristeza es que el Señor nos llame a la salvación y nosotros no respondamos. O respondamos a medias. Sí, Señor, quiero tu salvación, pero no quiero ser obediente en lo que resta de la vida cristiana. Pero gracias al Señor que Él fijó su vista en usted y en mí y nos ha dado la salvación. Bueno, en lo que los niños pasan con la hermana Ruth para su clase, por favor usted abra su Biblia en el en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, Lucas 2, versículos del 21 en adelante. Déjeme ver. Lucas 2 del 39 al 52. Lucas 2 del 39 al 52. Y el título que le di a esta predicación es Buscando al Niño Jesús. Buscando al Niño Jesús. Espero que ustedes hayan podido ver la predicación de esta mañana, y si no, más tarde, por favor, véala. Y de todos modos vamos a hablar un poco acerca de ella. Es que usted está en Lucas capítulo 2 y vaya por favor directamente al versículo 39. Lucas 2, versículo 39. Ahí vamos a empezar nuestra lectura. Y voy a leer solamente el primer versículo y después tendremos palabra de oración. Dice la palabra del Señor de esta manera. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por darnos esta historia acerca de tu Hijo amado, tu unigénito, aquel Dios Todopoderoso que vino a esta tierra para ser humillado y maltratado, para pagar por mis pecados y para pagar por los pecados de todos aquellos que le reciben como Salvador. Gracias, Señor, por darnos esta historia, y gracias, Señor, por darnos el entendimiento para poderla poner en práctica en nuestras vidas, para ponerla en nuestro corazón, Señor. Te amamos, Padre Celestial. Te pido que en este momento me utilices a mí, Señor.
solamente como una herramienta en tus manos. Quiero ser una herramienta útil para honra y gloria tuya, pero que sea, Padre, el Espíritu Santo quien traiga el mensaje, que sea Él quien hable a los corazones de las personas, que sea Él quien hable a nuestra mente y nos ayude a entender y también nos dé el ánimo para ponerlo en práctica. Te amo, Señor, y confío en que tú has de actuar de acuerdo a lo que más conviene a tu reino, de acuerdo a tu soberanía. En el bendito nombre de mi amado Salvador, el Señor Jesucristo, en este bendito nombre oro. Amén. Bueno, si ustedes no vieron el sermón de esta mañana, déjeme decirle que aquí en el versículo 39, donde nos encontramos, dice que después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Nos está hablando acerca, la historia anterior viene de que los papás presentaron al niño Jesús en el templo cuando se cumplió los 8 días para ser circuncidado, porque esto era de acuerdo a lo que la ley requería. Ahora, muchos de nosotros que ya tenemos algunos años en el Evangelio, en el cristianismo, hemos escuchado con frecuencia algunos predicadores que nos dicen que nosotros ya no vivimos bajo la ley, pero ahora vivimos bajo la gracia. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando el Señor Dios Todopoderoso, Jehová, decidió que su pueblo iba a ser Israel, escogió a la descendencia de Abraham a través de Isaac y luego posteriormente a través de Jacob. A Jacob Dios mismo le cambió el nombre de Jacob a Israel, y a Jacob le dio 12 hijos que son las 12 tribus de Israel. Ahora usted ya viene entendiendo, ¿verdad? Cuando el Señor decidió tener cuidado de sus 12 tribus y los llevó a Egipto, cuando Egipto empezó a abusar de ellos, Dios Todopoderoso utilizó Egipto como una incubadora, hermanos. Llevó allí a 12 tribus y ahí los convirtió en millones, porque la tierra donde los puso era lo mejor. Tenía la mejor comida, tenía la mejor agua, tenía lo mejor para sus animales y ellos se reprodujeron grandemente. Y esto se vino a convertir en una amenaza para Egipto, y fue cuando los egipcios los empezaron a oprimir, y Dios dijo: suficiente, los voy a sacar de ahí. Cuando los sacó, cuando iban en camino a la tierra prometida que Dios les había prometido, los detuvo, y entonces Moisés subió a recibir las tablas de la ley. Ahora ya entiende usted a qué se refiere con la ley. La ley son básicamente los 10 mandamientos, y vienen otras leyes aunadas a los 10 mandamientos para forma de gobierno, de una forma de gobierno. Así es que cuando en el Nuevo Testamento nos dicen que ya no vivimos bajo la ley, quiere decir que la ley que Dios le había dado a Moisés tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Quiero que usted entienda claramente el panorama, porque esto le va a servir en su vida cristiana. El propósito de la ley era que todo el que cumpliera al pie de la letra la ley, quiere decir que no podía fallar en ningún punto, entonces iba a ser salvo, iba a entrar al cielo. Sin embargo, es imposible cumplir la ley. Nadie puede cumplir los 10 mandamientos. Por eso entonces el Señor decidió que iba a mandar a su Hijo. La ley requería que por los pecados tenía que ser pagado por una oveja perfecta. Recuerda usted, sin mancha, no podía tener ningún defecto. Bueno, esa oveja sin mancha había nacido, pero tenía que vivir como ser humano para poder cumplir la ley. Por eso él era la oveja perfecta. Ahora, usted acaba de leer que en el versículo 39 precisamente, que dice que después de haber cumplido con todo lo prescrito de la ley, quiere decir que los papás del niño Jesús, sus papás terrenales, José y María, también eran temerosos de Dios y también habían decidido empezar a cumplir la ley desde antes de tener al niño Jesús. Porque por eso fueron ellos seleccionados, porque eran temerosos y piadosos de hacer las cosas que Dios ordenaba. Ahora ellos
continúan, y la predicación del día de hoy en la mañana que yo le decía es acerca precisamente de que todos los ritos que la ley exigía los fueron cumpliendo sus papás. Por eso, si usted va a Lucas en el capítulo 2, usted va a encontrar que con frecuencia dice, hicieron conforme a la ley, hicieron conforme a la ley, hicieron conforme a la ley. Porque la única manera en que el Señor Jesucristo puede ser la oveja perfecta, y aquí usted normalmente cuando los cristianos hablamos de que el Señor Jesucristo es la oveja perfecta, siempre en nuestras mentes lo que nos imaginamos es a un animal, a una ovejita blanquita, muy bonita, que está completita y no tiene ningún defecto, ninguna mancha. Eso es nada más es una ilustración. A lo que se refiere la ley es que tiene que ser un ser humano que, por eso el Señor nació como ser humano, cumpliera con toda la ley y nunca pecara. Eso es a lo que se refiere la palabra cuando dice con una oveja perfecta. El Señor Jesucristo es la oveja perfecta. ¿Se da cuenta? Entonces nos dice que ellos habían cumplido todo esto. Después de que cumplieron con todo esto, dice entonces, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Ahora, quiero que usted también recuerde que la Biblia nos dice que el Señor Jesús nunca pecó. De otra manera no podría haber sido la oveja perfecta. Esto usted lo tiene que saber, porque por ahí hay personas que nos quieren hacer dudar, haciéndonos pensar en nosotros mismos. Y le hacen preguntas a usted como, ¿a poco tú nunca has visto una mujer o un hombre y lo has deseado en tu corazón? ¿O a poco tú nunca has mentido? Y si tú crees que Dios haya podido ser capaz, y nos hacen pensar en el Señor Jesucristo de una manera carnal. Recuerde que el Señor Jesucristo no era meramente carnal, era Dios hecho hombre. Y él tenía que demostrar, porque su papá lo había mandado, Dios Jehová, lo había mandado a que cumpliera esta tarea, y él nunca pecó. Así es que usted tiene que tener esa conciencia, y cuando alguien le quiera hacer dudar, usted tiene que estar firme y convencido que la única manera en que nosotros tenemos de llegar a ser salvos es a través de la oveja perfecta, que es el Señor Jesucristo. Y si Él no es perfecta, entonces nosotros estamos perdidos, hermanos. No hay salvación para nosotros. Qué tristeza, ¿verdad? Pero sí la hay, porque es verdadero. Otra cosa que le quiero aclarar antes de continuar es que, si usted se da cuenta, estamos en el Evangelio según San Lucas. Esto lo aclaré también en la mañana. El Evangelio según San Lucas fue escrito, el escritor del Evangelio es Lucas precisamente. Ahora, Lucas era un médico, era un doctor. ¿Por qué es importante saber esto? Porque los doctores, aunque nosotros los vemos frecuentemente y los vamos a visitar al consultorio, vienen a ser de alguna manera científicos. Ellos hacen investigaciones, ellos llegan a conclusiones, hacen observaciones, hacen experimentos. Algunos doctores incluso formulan algunos medicamentos, ¿verdad? En México todavía se acostumbra que hay doctores que usted los va a ver para problemas de la garganta. En la Ciudad de México hay muchos problemas de vías respiratorias. Y hay doctores que le mandan a usted una receta. Vaya a la París, alguna farmacia muy grande ahí donde le preparan. Lleva usted los compuestos y ellos le preparan alguna medicina que ellos dicen. ¿Por qué le digo esto? Porque Lucas era médico. Los científicos tienen que investigar. La razón de Lucas de estar aquí es que él investigó todo lo que él escribió, lo investigó directamente, yendo a los lugares donde sucedió, hablando con los testigos que estuvieron perfectos, porque él estuvo en esa época, en esos momentos, y hablando incluso con algunos de los que participaron. Ahora, ¿cuál es lo importante y emocionante acerca de esto? Que lo mismo que nosotros encontramos en Lucas, que fue el investigador, lo encontramos en Marcos, lo encontramos en Mateo y lo encontramos en Juan. Quiere decir que estas historias que cada uno de esos autores escribió son completamente afines una a la otra.
se compaginan, por tanto nosotros podemos confiar con más, tener más confianza, porque esto fue investigado por un científico. Él no se dejó nada más llevar por rumores, él fue, preguntó, investigó, habló con los testigos que estaban ahí. Así es que él nos dice entonces que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. ¿Usted recuerda cuál es la fiesta de la Pascua? La fiesta de la Pascua se celebraba porque, le acabo yo de hace unos minutos mencionar, que cuando Dios escogió a Israel, lo llevó y lo puso en Egipto como si fuera una incubadora, y cuando lo sacó de ahí, lo sacó con mano fuerte. ¿Recuerda cuál fue la última plaga? La muerte de los primogénitos. Y por la muerte de los primogénitos, Dios no mató a los que en las casas había, ¿qué? Sangre en el dintel de la puerta. ¿La sangre de quién? De un cordero. Nosotros le decimos el cordero pascual. Bueno, es el cordero que pagaba por la muerte. Entonces, cuando el ángel llegaba a la casa, normalmente de los israelitas, que eran los que les habían dado la orden, y el ángel de muerte, y veía que la sangre estaba ahí, pasaba por alto. Eso se llama, en inglés le dicen el Passover. Por eso en inglés le dicen Passover. El ángel pasaba sobre ello. Nosotros, por ahora, porque lo convirtieron del griego, del hebreo, lo tradujeron al griego y luego lo tradujeron a nuestro idioma, lo quisieron poner en italiano, me parece, y acabó siendo Pascual, ¿verdad? La Pascua, hermanos, si usted lo quiere entender mejor en inglés, es lo que pasa por encima, ¿verdad? Lo que pasa por encima. ¿Qué quiere decir entonces? Iban a festejar esta fiesta. Todos los años después de que esto sucedió, el Señor les dijo que lo iban a celebrar por siempre. Por siempre. Yo creo que todavía hoy en día algunos judíos siguen celebrando la Pascua. Bueno, sus papás iban todos los años a celebrar la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a las costumbres de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Ahora, usted ya piense, ya se dio cuenta qué edad tiene el niño. Ya es un niño de 12 años. Ya de 12 años ya se empieza a manejar uno solo. Yo, siendo de la Ciudad de México, yo me acuerdo, yo crecí en hogar cristiano por gracia del Señor, y las escuelas bíblicas de vacaciones, mis papás no nos podían llevar. Entonces, mis hermanos, los dos mayores, que han de haber tenido como 12 años más o menos, y yo tendría como 8, 6, 7 años, 8, más o menos por ahí. Mi hermana, la menor, tendría como 6. Nos llevaban en el camión. Yo no sé cómo nos dejaban ir mis papás, ¿verdad? Entonces íbamos solitos los 4, le hacíamos la parada al camión, nos subíamos al camión y nos llevaba hasta el centro de la ciudad donde estaba la iglesia. Nos íbamos solitos. Actualmente yo creo que yo no dejaría a mis hijos, hermano, porque hay tantas cosas que suceden. Le digo esto porque un niño de 12 años ya se empieza a manejar solito, ya empieza a tomar ciertas decisiones. Usted tiene que tener cierta conciencia y recordar también de su niñez. ¿Por qué voy a esto? Porque en algunas ocasiones nosotros queremos decir que nuestros hijos no tienen tan malas ideas. Hermanos, los niños tenemos las ideas más pésimas que pueden existir. En una ocasión yo me acuerdo precisamente de escuela bíblica de vacaciones, nos daban a cada quien nuestro dinero. Era un dinero para dar la ofrenda y un dinero para pagar el camión, ¿verdad? Uno de mis hermanos, el mayor, me parece que él llevaba algo de dinero extra por su domingo que le había dado mi tío, ¿verdad? Y de regreso dice, yo me voy a comprar una paleta de hielo porque traigo dinero más. Y se compró su paleta. Y yo dije, pues él se puede comprar una paleta, yo también tengo dinero. Pues sí, pero yo me gasté mi dinero del camión. Y él no, ¿verdad? Y gracias a Dios el chofer me dio la oportunidad de irme en el camión porque me vio que me puse a llorar ahí abajo de él. Y ellos se subieron al camión y me decían adiós, ¿verdad? Y yo ahí, ¿verdad? Y me dejó el chofer subirme.
Pero se da cuenta las decisiones que uno toma de niño. No, toma decisiones pésimas. Por tanto, ¿por qué le digo esto? Porque los papás no siempre podemos confiar en que nuestros hijos toman las mejores decisiones. Y le digo esto porque a mí me sucedió también con uno de mis hijos, ¿verdad? En alguna ocasión me llamaron a la escuela porque el niño lo acusaban de haber hecho algo y el maestro esperaba que yo lo castigara ahí, que le llamara la atención, que lo reprendiera enfrente de él. Y le digo, bueno, eso es lo que usted me dice, pero yo tengo que hablar con mi hijo y saber qué fue lo que sucedió. Y ya una vez que hablé y encontré la verdad, ya tomé las decisiones pertinentes. Pero no puede uno ni creerle a uno ni al otro. Usted tiene que poner en tela de juicio a su hijo y también tiene que tener en tela de juicio a la otra persona. Usted tiene que finalmente ser un juez y aceptar que en algunas ocasiones, porque también me tocó en algunas ocasiones, tener que castigar a mi hijo en casa, ¿verdad? Por lo que había hecho. Es que este niño de 12 años ya se manejaba solo. ¿Por qué? Porque vea lo que sucedió. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre, y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño en Jerusalén, ¿verdad? El niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Aquí encontramos, hermanos, unos papás súper confiados. Y a mí me ha tocado verlos en diferentes lugares, ¿verdad? Sobre todo en los centros comerciales. Luego, en el mole antes era cuando estaba todavía Sears y esas tiendas, era muy común ver a los niños corriendo solitos. Y uno voltea y los papás, y eran niños chiquitos. Y los papás, quién sabe dónde estaban. Eso era muy peligroso. Bueno, estos papás eran tan confiados que ellos iniciaron el camino de regreso a casa, que era caminar por varios días, y no se dieron cuenta que el niño no estaba, que el niño había tomado la decisión de quedarse en Jerusalén. Qué cosa tan más tremenda. Fíjese bien, qué susto. Me acuerdo en alguna ocasión, llegamos a visitar a una familia ahí en México y todos venían muy cansados, habían ido al zoológico. Cuando nos llegamos ellos ya venían muy contentos porque en aquel entonces habían llevado al primer panda a la Ciudad de México, el primer panda, y era todo un alboroto. Y esta familia, se fueron 3 o 4 familias juntas de parte de mi esposa, y llevaban a una niña pequeñita de 6 años. Y entre la bola por querer ver al famoso panda, la mamá se descuidó. Y cuando volteó, ya no encontró a la niña. Y la niña, y el gentío ahí. Y que se pone a llorar y toda la familia como locos buscando a la niña. Y ella ya dice, ya me la robaron, nunca más la voy a volver a ver. Y estaba ahí de rodillas y de repente siente una manita en el hombro que le dice, mami, ¿estás llorando porque no puedes ver al pandita? Era la niña que ya había regresado de que se metió entre toda la gente para ver al panda y luego regresó con su mamá. Nos tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos, tener mucho cuidado y también tener conciencia de que en algunas ocasiones ellos toman decisiones que no son sabias. Bueno, nosotros vemos que estos papás se descuidaron de su hijo. Esa es la palabra, se descuidaron de su hijo, ¿verdad? Al regresar ellos, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Fíjese bien, ¿por cuánto tiempo caminaron? Por un día. Algunas veces nosotros decimos que padres tan, pero hermanos, a mí mi mamá se olvidó de mí, me dejó en el kinder. Me dieron las 12:30, yo estaba en la puerta esperando a que vinieran por mí y vi que venían por todos mis compañeritos y se fue el último y después viene la directora y dice, mijo, ¿todavía no vienen por ti? No, dice, vente, métete, siéntate. Y ya me sentó ahí en una banquita y dice, no tarda tu mamá, no tarda en venir. Pasó la 1, las 2, las 3, las 4, yo dije, vi que empezaron a comer ahí porque vivían ahí los maestros en una casa.
empezaron a comer. Vente, niño, siéntate a comer con nosotros. Yo dije, pues ya me voy a quedar a vivir aquí. Lo que yo estaba pensando, ya me voy a quedar a vivir aquí. A las 5 se oye la puerta bien desesperada. Era mi mamá que venía a recogerme. Por nada más me le olvidé como por 5 horas. ¿No? Eso no es cualquier cosa. Ellos se les olvidó por un día. Ahora, note usted que dice que ellos pensaban que iba entre la compañía. Esta mañana yo hablé acerca de que es bueno que nosotros presentemos a los niños en la iglesia. Y la idea de presentar a los niños en la iglesia no es necesariamente un ritual religioso en el que yo voy a hacer una superoración especial por ellos y van a quedar limpios de pecado y por esa oración ahora van a caminar siempre rectos en el Señor. No. La intención de presentarlos a la iglesia sí es de hacer una oración pidiéndole al Señor que los papás sean unos papás responsables, que siempre quieran que sus hijos estén cerca del Señor, los eduquen en el Señor, los traigan a la iglesia tan pronto como sea posible, ¿verdad? Es la intención de presentarlos. Y, escúcheme bien esto, que la congregación, los hermanos, sepan y conozcan a estos pequeñitos. De tal manera que si los hermanos ven al pequeñito que ya tiene ahora 8, 12 años, lo ve haciendo algo malo, él se siente en la libertad, por protección del niño, de hablar con los papás y decirles, mira, ¿sabes qué? Vi a tu hijo hacer esto. Esta parte, hermanos, les decía yo en la mañana, últimamente, en estos últimos años, se ha convertido muy problemático. Porque los papás somos tan sobreprotectores y creemos que nuestros hijos son unos ángeles que nada más les faltan alas para que se regresen al cielo. Y cuando alguien viene y nos dice que nuestro hijo hizo algo o nuestra hija, en lugar de ponerlo en tela de juicio y decir, bueno, mi hija sería capaz o mi hijo, lo voy a investigar, puede ser esto, nos ofendemos y nos sentimos. ¿Y sabe qué es lo peor que ha sucedido? Gente se ha ido de iglesias por eso. Me acaban de platicar de un caso allá precisamente en Carolina del Sur, de una familia que la muchachita andaba muy mal, le platicaron a los papás se sintieron ofendidísimos y decidieron dejar de ir a la iglesia. No, la intención es recibir el apoyo de la congregación, buscar el apoyo de aquellos que ya tienen hijos. Hermano, estoy pasando por esta situación con mi hijo, ¿qué me recomienda? ¿Qué puedo hacer? Esa es la intención de presentarlos, esa es la intención de presentar a los niños cuando son pequeños. Ahora, ellos, abusando de esto, iban entre toda la compañía y se juntaban en grupos. Haz de cuenta que iban como en una excursión donde toda la cuadra, decimos en México, ¿verdad? Se juntaba y se iban de excursión. Entonces todos se conocían a todos y todos decían, bueno, es el hijo de Perengano, la hija de Perengano, échale el ojo que no se vaya a quedar. Pero nadie se había dado cuenta que el Señor Jesús no estaba. No se habían dado cuenta porque pensaban que estaba entre toda la compañía, ¿verdad? Y le buscaban entre los parientes y conocidos. Decían, ¿verdad? Seguramente está con el tío, con el primo, con alguien. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Ahora, hagamos cuenta rápido. ¿Cuánto es 1 más 1? Somos bien listos para las matemáticas, ¿verdad? 2. Si habían ido de un camino de un día, cuando lo empezaron a buscar, ¿cuánto caminaron de regreso? Un día. ¿Por cuánto tiempo estuvo el niño Jesús perdido? Por 2 días. Hermanos, yo me muero de los nervios. Si me moría desde que me dejaron hasta las 5, imagínense por 2 días. Me muero de ¿dónde está mi hijo? ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi hijo? Entonces volvieron a buscarlo. Ahora, ¿a dónde lo iban a buscar? Porque Jerusalén era una ciudad. Y llegaba gente de todas partes precisamente a las celebraciones, a las fiestas. Esta es una cosa tremenda. Pero como no le hallaron, ¿verdad? Y aconteció, versículo 46, que 3 días después, fíjese bien, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Ahora, yo me imagino esto, la Biblia no lo dice, por favor, tómenlo solamente como un chascarrillo si usted así quiere.
Estaban ya tan desesperados que dijeron, ya lo buscamos por todas partes, donde nos quedamos a dormir, donde fuimos a comer, donde estuvimos sentados en el parque y no lo encontramos, pues vámonos al templo a orar. Porque hermanos, los cristianos muchas veces es lo último que hacemos. Lo último. Me quedé sin trabajo, ya le hablé al compadre a ver si hay chamba en la fábrica, ya le hablé a fulano, a uno que tiene un trabajo en tal parte me va a dar la palanca para que entre, y cuando todas las puertas se cierran, el pastor, vamos a orar para que el Señor me dé un empleo. ¿Hasta cuándo? Hasta lo último. Nos dan un mal diagnóstico en el doctor. Y empezamos a ir, ¿y qué tratamientos hay disponibles? ¿Qué medicamentos me pueden dar? ¿Cómo se puede hacer? Y cuando ya todo está perdido, vamos a orar. Es lo último. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Orar. Orar es lo primero. Señor, esta situación está tremenda, no sé qué voy a hacer. Guíame a través de esto. Bueno, ellos entonces fueron al templo y ahí le encontraron. ¿Cómo lo encontraron? Esta es la parte muy interesante. Lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Fíjese bien, qué emocionante, porque estas personas vieron que había un niño ahí. Y algunos de ellos decidieron probablemente empezarlo a instruir. Y el niño Jesús los escuchaba. Pero al mismo tiempo que los escuchaba, les preguntaba. ¿Por qué, hermanos? Porque es algo de lo que él sí sabía. De las cuestiones de su padre. Vea usted. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Qué hermoso es ver que nosotros vemos a aquellos que fueron unos pequeñitos en nuestro hogar y ahora crecieron, y que usted lo ve que crecieron, fueron a la universidad si el Señor les dio esa oportunidad, o ya crecieron, y la inteligencia que nosotros veíamos en ellos, ahora la utilizan para exponer la palabra del Señor. Pero qué tristeza es cuando crecen y empiezan a desviarse al alcohol, a las drogas, a las fiestas, a todo lo que el mundo atrae, y su inteligencia la piensan a usar para otras cosas excepto para la obra de Dios. No sé si usted se ha dado cuenta, pero los niños cada vez parece ser que nacen más inteligentes. O los niños nacen más inteligentes o nosotros nos estamos siendo más tontitos cada vez más, ¿verdad? Yo los veo que aprenden rapidísimo. Rapidísimo. El otro día estuvo aquí el nieto de la hermana Vicky y me dice, mi esposa dice, el niño no sabía cómo cortar, dice, nada más volteó, vio a los otros niños y en lo que volteé ya estaba él recortando y ya estaba dibujando y está bien pequeñito, muy inteligente el chiquito. Muy inteligentes crecen hoy en día. Isaac, ¿verdad? Su maestra de primero estaba contentísima con él porque muy inteligente el niño. Nos tenemos que a tratar de que nuestros hijos crezcan para la honra y gloria del Señor. Ellos se maravillaban de su inteligencia. Cuando le vieron, se sorprendieron y dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Ahora, ¿qué había hecho mal el Señor Jesús, hermanos? Aquí obviamente había un problema familiar. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Cuál es el problema familiar que ustedes detectan? El problema familiar que usted puede darse cuenta es que no había una disciplina en el hogar. Yo crecí en un hogar con mucha disciplina. Mi papá era militar y después yo también seguí, ¿verdad? Pero todos en la casa, había ciertas reglas en la casa que todos teníamos que seguir. Y una de las reglas, cuando yo leí eso, me acordé inmediatamente. Todavía no había celulares, hermanos, de eso ni de sueño. Y para cuando yo tenía 16 años empezaron a salir los teléfonos inalámbricos. Y era la super cosa. Usted agarraba un ladrillote así y le sacaba una antenota así, ya se sentía usted, porque no traía un teléfono que no tenía cordón, ¿verdad? Eso era la novedad, es que no había teléfonos celulares. No, así es que no lo podían localizar. Si teníamos que salir antes de que nuestros papás llegaran a casa, y nadie sabía, teníamos que dejar una nota
en la mesa diciendo quién éramos, porque éramos 4 hermanos, ¿verdad? ¿Quién éramos y por qué habíamos salido y a qué horas planeábamos regresar? Teníamos que dar esa información. ¿Por qué? Porque era importante para la paz de nuestros papás, ¿verdad? De saber que no nada más no habíamos regresado a casa y quién sabe dónde estábamos. Y teníamos esa práctica. Entonces yo noto que ellos no tenían algo así. El niño Jesús no acostumbraba reportarle a sus papás. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Si usted no tiene esa práctica, establezcala en su hogar. Es bueno. Tienes que ir a hacer una tarea, quieres salir a jugar con tus amiguitos, no nada más agarras y te sales, ¿verdad? Me avisas, me vienes y me pides permiso. Usted se va a reír. Mi hijo mayor tiene ya 30 años y mi hija, la que le sigue, tiene 26 y Alan tiene 25, 26 y 27 y tú 26, ¿verdad? Y Dani 21. 15, no. Ella siempre quiere ser la señora de la casa. Ya tiene 23, ya es la señora de la casa. ¿Verdad? Cuando viene de visita mi hijo mayor a casa y mi hija, las que viven fuera en Carolina del Sur, fíjense bien la edad que tienen. Vienen y me dicen, papi, vamos a salir, ¿está bien si salimos? Vamos a ir a tal lugar. Todavía me piden permiso y me avisan. Le digo, hijos, no me tienen ya que pedir permiso, ya son nosotros. Pero la disciplina de aquello que estuvo por años y años en la casa sigue estando ahí presente. Y en algunas ocasiones me hace sentir bien, porque yo pienso que así como esas prácticas, hay otras, como la de estar en el templo cada 8 días, participar. El ser una persona agradecida, el ser una persona que ayuda. Todas esas cosas las he podido ver en mis 4 hijos, por gracia del Señor, porque fue una disciplina que se estableció y ha traído mucha paz al corazón de mi esposa y mío. Cuando salían, a Dani, bueno, ya está casada, pero ahora cuando a Alan sale, nos avisa, voy a salir, voy a hacer esto o lo otro, regreso a tales horas. Ok. Tenemos paz, tenemos tranquilidad. En lugar de que, ¿en dónde está? ¿Qué pasó? Ahora, si usted no tiene eso, yo le recomiendo, es una buena práctica por tranquilidad para usted, aunque hoy en día ya se tienen los teléfonos celulares, yo lo entiendo, ¿verdad? Y también entiendo que a veces los muchachitos nada más no le hacen caso al celular, están en lo que están y no contestan y no responden, pero bueno. Así es que, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Hermanos, las respuestas están en rojo, usted vea. Quiere decir que en su Biblia nos hacen saber que estas palabras fueron habladas precisamente por el Señor Jesucristo. Ahora, la manera de responderle a los papás yo creo que fue un poco mala. ¿Por qué? Porque sus papás no sabían que él tenía que estar en esos negocios. Sin embargo, él sí sabía que tiene que estar en los negocios de su padre. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Claro que no las entendían. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Ponga atención a esto. ¿Quién era el Señor Jesucristo? El Hijo del Dios Todopoderoso, ¿verdad? La oveja perfecta, pero estaba sujeto a sus padres humanos. Es algo que nosotros tenemos que aprender. Nuestros hijos, hermanos, yo lo veo con frecuencia. Ustedes saben, y aunque ya estoy viejito, precisamente para no hacerme tan viejito tan rápido, voy todos los días a caminar y a veces a correr ahí al gimnasio. Y llego casi siempre a la hora que llegan los jóvenes de la high school de ahí de la escuela de Sandwich. Hay algunos muchachitos, hermanos, que son tan groseros con las personas adultas. Algunos los han retado a golpes. En alguna ocasión me tocó ver a un señor ya grande y entró al vestidor y venía enojadísimo. Y le digo, ¿qué te pasa?
Dice, este muchacho, dice, grosero, sus papás no le han enseñado a tener respeto por los adultos. Está usando 3 bancos al mismo tiempo, 3 bancos. Y yo le pedí que si podía usar uno y me dijo que no, que lo estaba usando. Pero como él estaba en el otro banco, pues yo lo empecé a usar. Y vino y prácticamente me arrebató las pesas y me estaba retando a los golpes. Y dice, ¿y sabes? ¿Sabes? Qué bueno que me contuve, porque este niño no sabe quién soy yo. Y yo me quedé, wow. Dice, yo soy un sobreviviente de Vietnam. Yo he hecho con mis manos cosas que nadie se imagina. Dice, lo pude haber hecho pedazos. ¿Por qué? Porque son niños que no les han enseñado en su casa a tener respeto por los adultos. No les hemos enseñado a nosotros a respetar y a ser acomedidos. A mí me enseñaron, hermanos, que si alguien me preguntaba, un adulto me decía, ¿estás usando eso? Aunque lo estuvieras usando, tú decías, no, úselo, porque era la manera de respetarlos. Si un adulto se acercaba, llegaba a la reunión, fuera de la iglesia, donde fuera, y uno estaba sentado y él se acercaba y le daba a uno la mano, yo tenía que parecer resorte, hermanos, porque era la disciplina de la casa. Me tenía que poner de pie rápidamente y saludarlo con respeto. ¿Verdad? Saludarlo con respeto. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está fulano? ¿Cómo le va? ¿Gusta sentarse? Es que yo me quedara sentado, hi. No, eso no era en nuestra casa. Esa disciplina era importante. El que estemos sujetos a nuestros padres nos da a nosotros cierta seguridad. Ahora, quiero que usted también entienda que hay cosas para las que usted tiene que estar sujeto a sus padres. Y hay cosas en las que usted no tiene que estar sujeto a sus padres. Si usted desafortunadamente está en un hogar que no es cristiano y su papá le quiere incitar a usted a que si usted se tome la primera cerveza con él, usted no tiene que acceder a eso. Usted no tiene que sujetarse a eso. Si su papá quiere que usted empiece a visitar a las prostitutas, usted no tiene que sujetarse a eso. Usted tiene que sujetarse a las cosas que su papá y su mamá le imponen bíblicamente. Las cosas que la Biblia dice. No mentirás, no robarás, no matarás, ¿verdad? A eso. Ahora, ¿qué es lo importante acerca de que ellos estaban buscando al Señor Jesucristo? Que nosotros también estamos buscando al niño Jesús. Usted probablemente también ha estado tratando de encontrarle. Y estando Él en el templo, nosotros no le buscamos, no le encontramos. Hermanos, yo le quiero invitar a usted a que usted acepte que el venir al templo, hermanos en línea, el venir al templo es demostrar que usted tiene un compromiso para con el Señor. Sé que muchas personas por la comodidad se quedan en casa y lo ven por línea, por la comodidad, por lo que usted quiera. Pero eso no es bíblico. Si usted quiere que sus hijos convivan con los hermanos, si usted quiere que los hijos vean cómo la congregación crece junta, usted tiene que buscar al Señor en el templo. Venga a la iglesia, conózcale, conozca historias como esta que en la iglesia se hablan, para que sus hijos también sean expuestos a esto. Usted acaba de escuchar cuando empecé la predicación que dije que los niños podían pasar a su clase de escuela dominical. Vea qué tan contentos van los niños. Qué hermosas canciones cantan como Cristo me ama, ¿verdad? Y se las aprenden. Y empiezan ya a aprender ciertos versículos bíblicos. Usted va a decir, hermano, pero son muy pequeños. Hay innumerables de casos, hermanos, muchos casos, en las que las personas dicen, yo ya tenía 25 años, 30 años, me vi en problemas tremendos porque me alejé de mis padres, me alejé de la iglesia, y un día estando en una depresión tremenda, estaba pensando en esto, estaba pensando en el otro, dice, me acordé de aquellos cantos que aprendí cuando estaba en la escuela dominical y decidí regresar a buscar a Dios y lo encontré. Es interesante. Ahora, probablemente usted ya viene
a Dios adulto. Quiero decirle que no es coincidencia que el día de usted está viendo este video o está entre nosotros. Dios preparó todas las circunstancias para que el día de hoy usted estuviera en medio de nosotros, aprendiendo directamente acerca de Él. Ahora, usted escuchó al principio que yo hablé que todo se tenía que cumplir para el Señor Jesucristo de acuerdo a la ley. Quiero también que tú sepas que si hay una ley, hay un juez dador de la ley. Y aquel juez dador de la ley tiene un precio para aquellos que han pecado. Y la Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte. ¿A qué muerte se refiere? La muerte eterna. Pero que la dádiva de Dios es en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario como la oveja perfecta para ofrecerle a usted la salvación. Ahora, en esto se reduce todas esas historias, en que Cristo, siendo Dios, vino a la cruz del Calvario a morir por usted. Es que si el día de hoy usted lo está buscando, quiero decirle que usted está en el lugar perfecto. La iglesia es el lugar para los enfermos. No crea usted que a la iglesia vienen los sanos. Es como el hospital. Al hospital no van los sanos, van los enfermos. A la iglesia, mucha gente no quiere venir a la iglesia. Es que si usted supiera las cosas que yo he hecho, capaz de que si entro ahí me enciendo en llamas y me consume el Señor. No. Habrá gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente. Habrá gozo en el cielo. Yo le invito a que el día de hoy usted tome la decisión de aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. Para esto usted tiene que ser lo suficientemente honesto para reconocer que usted ha pecado contra Él, que le ha ofendido con su boca, le ha ofendido con sus pensamientos y le ha ofendido con sus acciones. Usted ha pecado contra Dios en de todas las maneras posibles que puede usted tener. Y dice la palabra que la única manera que usted puede ser salvo es si una oveja perfecta es entregada por usted. Y el Señor Jesucristo ya fue entregado. Le voy a pedir que se ponga de pie, que busque la segunda estrofa del himno 235, himno número 235. Y en lo que lo cantamos, usted medite en su estado, cómo se encuentra usted delante de Dios. Y al terminar el canto tendré una oración en la cual yo le indicaré cómo usted puede llegar a ser salvo. Segunda estrofa del himno 235. Sobre Así es, nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y dio su sangre por nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro por reverencia a Dios y cerramos nuestros ojos y hablamos con el Señor y le decimos: bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por habernos permitido estudiar la vida de tu Hijo y cómo, Señor, Él estaba en tus asuntos, cómo Él, Señor, te buscaba desde corta edad. Y a través de esta historia también nosotros hemos podido aplicarla a nuestras propias vidas. La disciplina que requiere, Padre, que un padre cristiano aplique a sus hijos. Te amamos, Señor, y te quiero suplicar que tú escuches la oración de aquellos que en este momento están aceptando que han pecado contra ti. Aquel que dice: Señor, estoy arrepentido por haber usado mi boca para maldecir. Aquel que dice: Señor, estoy arrepentido porque te he ofendido a través de haber robado, de haber defraudado a las personas, de haber mentido, de haber visto pornografía. Señor, de tantas cosas que estas personas en este momento te estamos confesando y te pedimos perdón.
Pero el perdón de un humano no es suficiente, Señor, sino que necesitamos que tu único Hijo, el Señor Jesucristo, se entregara en la cruz del Calvario para pagar por mí. Gracias, Señor Jesucristo, por entregar tu vida por mí. Te pido perdón por el sufrimiento que te he causado. Padre Celestial, reconozco que el Señor Jesucristo es tu único Hijo, que fue libre de pecado, Señor, y que entregó su vida por mí. Lo acepto en este momento como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna, Señor, y séllame con el Espíritu Santo. Quiero ser tuyo por la eternidad. No me permitas que nunca más me aparte de ti. Te lo suplico en el bendito nombre de Cristo Jesús, el ahora mi Salvador. En este bendito nombre oro. Amén. Bueno, hermanos, antes de ser despedido, déjenme les doy dos anuncios solamente. El primero es que las mujeres victoriosas en Cristo ya tienen su fecha de reuniones el 21 de enero a las 9 de la mañana. Por favor, aparte la fecha. Y el segundo anuncio es que por favor únase a la cadena de oración todos los días a las 7 de la tarde, pidiéndole al Señor que añada más personas y también que nos concedan la excepción de impuestos, porque todavía no nos ha respondido el gobierno. Es que esperemos que el Señor nos responda prontamente. Si no hay alguna otra petición o algo más, vamos a ser despedidos en palabra de oración. Padre, muchas gracias, Señor, por habernos permitido estudiar tu palabra el día de hoy. Gracias, Padre, porque tú nos has mostrado a través del Espíritu Santo y has hablado a nuestro corazón lo que cada uno de nosotros necesitamos saber y escuchar de ti. Ayúdanos a ponerlo en práctica, Señor, para honra y gloria tuya. Te amo, Padre, y te pido que nos lleves con bien a casa, que seas tú, Padre, quien nos proteja y nos des una buena semana, Señor, también de protección. En el bendito nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Maestro, en este bendito nombre oro. Amén. Estamos despedidos, hermanos, que Dios les bendiga. La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos. La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos. La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos.